Aquí. Bien. Tenemos la unidad número 1 que es funciones polinomiales. Ujú. Bueno, ¿qué vamos a aprender en esta parte de funciones polinomiales? Bueno, pues vamos a explorar diferentes relaciones, las condiciones para determinar si una relación es una función, la simbolización, la parte del dominio y del rango, ¿no? Eh, pues la notación funcional, ¿no? Porque después de Mate 4 ya ustedes van a escoger materias optativas y si se van ya sea por la parte de cálculo, estadística, van a empezar a ver que es una función. Entonces aquí tiene que quedarles claro que es una función. Vamos a ver en esta unidad, vamos a ver algo que se llama división sintética, teorema del residuo, el teorema del factor y bueno, y las gráficas de las funciones. Por eso me dio gusto que alguno de ustedes utilizara GeoGebra. Vamos a hacer una práctica. Digo, es que ahorita se me complica porque no sé si todos tengan ahí el equipo y todo. Ya hay una versión web de GeoGebra, igual les voy a dejar por ahí una práctica, que estaría bastante bueno. Una práctica con GeoGebra para que ustedes también o sea, vean que las matemáticas no solamente es así de hacer álgebra y ya, sino que hoy día, pues, las matemáticas se ocupan a través de softwares, ¿ok? Como GeoGebra y algunos otros. Yo creo que sí voy a hacer una práctica con este tipo de softwares, aprovechando que en esta materia, al igual que en la parte de geometría, podemos hacer gráficas, ¿vale? Pero ya que ustedes la hagan, ¿vale? En la parte, digo, GeoGebra ahorita ya tiene una versión web que no necesitan instalar nada, pero yo sé también, digo, ya vamos a hacer por ahí una encuesta a ver si todos tienen equipo de cómputo, porque si tienen solo celular, pues sí es un poquito más complicado, ¿no? Que puedan utilizar GeoGebra. Entonces, bueno, aquí también vamos a construir una función polinomial a partir de las raíces de su ecuación. Vamos a explicar claramente qué es una ecuación, perdón, qué es una raíz de una ecuación y hacer sus gráficas, ¿vale? Bueno, vamos a ver rápidamente la definición de una función. Y bueno, aquí tenemos esta explicación que nos dice que la función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, en cual todo elemento de un conjunto D, llamado dominio, está asociado con un solo elemento de otro conjunto C, que le decimos contradominio. Al conjunto formado por los primeros elementos de las parejas se le llama dominio y al siguiente se le llama contradominio. Para establecer la asociación entre los elementos del dominio con los elementos del contradominio se emplea una regla de correspondencia a los valores obtenidos para la variable dependiente que se le conoce como rango de la función. Aquí ya estamos dando, pues si se dan cuenta, voy a marcar en color amarillo, como estoy dando distintas definiciones, ¿no? Estoy dando la definición de dominio, la de contradominio, la regla de correspondencia, que es la que vamos a utilizar para hacer esa relación, y la definición de rango. Vamos a ver un ejemplo para poder explicar con más detalle, que quede más claro esta definición, ¿no? Tenemos un ejemplo. Independientemente de las gráficas, tenemos un dominio, que es un conjunto de valores. Regularmente, pues aquí en matemáticas utilizamos números. Sin embargo, con la finalidad de que el concepto o la definición de función quede claro, vamos a hacerlo con texto, ¿no? O con otro tipo de valores que no son numéricos. Tenemos un conjunto de datos, un conjunto de valores, que aquí dice, un conjunto de elementos. En una notación en matemática, ustedes poco a poco, conforme vayan avanzando ahora sí que en el nivel en el que están estudiando, en la parte de matemáticas tienen que empezar a leer o a comprender el lenguaje matemático. Por ejemplo, aquí nos dice que el dominio es igual y tenemos las llavecitas, que eso nos representa un conjunto. Un conjunto que es Cecilia, Miguel, Joel y bueno, todos estos nombres. Y tenemos una regla de correspondencia. ¿Qué es lo que nos va a decir esa regla de correspondencia? El cómo se va a relacionar el dominio con respecto al rango o a lo que llamamos contradominio. Entonces, ¿cómo se van a relacionar esos datos? Calificaciones del primer mes en matemáticas. Esa es la regla de correspondencia. Entonces, nuestro rango es
6, 5, 7, bueno, y aquí tenemos todas las calificaciones. Entonces ya podemos tener una regla de correspondencia que Cecilia a lo mejor sacó 7, ¿no? Miguel sacó 5, Joel sacó 3, y así cada uno de estos valores del dominio, o cada de estos elementos del conjunto, van a tener una correspondencia con el rango. Y no nada más esa relación, esa regla de correspondencia, pues es su calificación del primer mes. A lo mejor podemos tener otra función que nos diga que la regla de correspondencia sea distinta y que nos diga la calificación por semestre. No sé si hasta aquí tengamos claro, chicos, el concepto de dominio y contradominio con este ejemplo. Yo no tengo dudas, profesor. ¿No? Dana, Mariana, Luisa, Julio, ¿no? No, Está profe. sencillo, ¿no? Ninguna. Entonces, Sí. esto es muy importante porque esto nos da pie a las gráficas. Hoy día, con la situación que tenemos con COVID, pues tenemos gráficas de este estilo, ¿no? Ay, perdón. Déjenla dibujo bien. Tenemos gráficas así, ¿no? En la cual nos dicen, bueno, pues los contagios, no sé si la han visto por ahí en las noticias, espero que sí, por ahí la hayan revisado, ¿no? Que dicen algo así, ¿no? Digo, voy a tratar de hacerlo un poquito rápido, ¿no? Y entonces tenemos esta grafiquita, ahí medio, ¿no? En la cual, bueno, pues aquí nos dice, ¿no? Regularmente nos están poniendo que aquí tenemos la fecha, ¿no? La fecha, y acá tenemos pues el número de contagios, ¿no? Que puede ser de 100 en 100, ¿no? Y 200. ¿Y cuál es la regla de correspondencia? Bueno, pues en tal fecha tenemos un número de contagios, ajá, y que está representado por estas gráficas, la cual pues nos va a relacionar los números de acá. Por ejemplo, si aquí tengo un 1000 y acá tengo un 1 de enero, pues están padres los datos, pero ¿qué significa? Ah, bueno, a esto le llamamos nuestra regla de correspondencia, ¿no? Número de contagios, número de fallecidos, cuántos son hombres, cuántos son mujeres y así. Ajá. Toda esta relación de un dominio y de un contradominio, de un rango, pues van a ser, estos dos van a conformar a una función, ¿vale? Entonces, con esta información tenemos que para denotar una función se emplea la siguiente notación, ¿no? Tenemos f, dos puntitos a y b, y se lee función de a en b. Ajá. A y b por lo general son conjuntos, como lo que acabamos de ver en el ejemplo de aquí arriba, de números reales, ya llevándolo a la parte aritmética o de álgebra, y la regla de correspondencia se establecerá por medio de una expresión algebraica, y se utilizará la notación f de x y se lee como función de x, donde x es un elemento del dominio. ¿De acuerdo? Ahora, de este ejemplo que tenemos aquí arribita, ¿no? Que a lo mejor fue muy simple, ya me los estoy llevando a la parte de, ahora sí que con números, ¿vale? Y con expresiones algebraicas. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, al considerar la regla de correspondencia, ajá, que en este caso, la regla de correspondencia, a diferencia del ejemplo de aquí arriba, ya no tenemos un texto, ¿no? La regla de correspondencia, como lo dice aquí, va a estar dada por una expresión algebraica. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea una expresión algebraica? Porque esta expresión algebraica, al yo darle valores de su dominio, pues me va a generar otro valor, el cual yo ya voy a poder hacer una gráfica, ¿cierto? Y ya voy a empezar a generar pues mis grafiquitos. Por eso, en el álgebra, la regla de correspondencia va a estar determinada por una expresión algebraica. ¿Sí queda claro? Ah, sí. Sí, o sea, aquí les expliqué como contexto, pero una función
su regla de correspondencia, pues bueno, va a estar dada por una expresión algebraica. Ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿vale? Tenemos, al considerar una regla de correspondencia f de x, o función de x, igual a x menos 2, al sustituir un valor del dominio, se obtiene un valor comprendido en el contradominio. Si en la expresión anterior se considera x igual a 5, entonces tenemos f de 5, o sea, x va a tomar el valor de 5, o sea, el valor de x es 5, y lo sustituimos en la función. Si x vale 5, entonces el resultado es 3. Por lo tanto, se obtiene la pareja 5,3. ¿Cómo hacemos esto, chicos? Bueno, voy a compartirles la pizarra, es x menos 2. Y les voy a dejar unos ejercicios de esos. Tenemos, eh, tenemos la función f de x igual a x menos 2. ¿Vale? Ahí está. ¿Ok? Entonces, para que quede claro cómo es que existe esta, es mi regla de correspondencia de la función. Entonces, yo voy a obtener valores del dominio. Dominio, que es los valores de x. Y tenemos otra parte que es el contradominio. Que son los valores de f de x. O esa regla de correspondencia que existe. Entonces, voy a agarrar valores para x, ¿no? Voy a agarrar 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo voy a obtener el valor del contradominio? Bueno, pues muy sencillo. Voy a sustituir estos valores en la regla de correspondencia o en la función que nos está dando. En este caso es x menos 2, ¿vale? Entonces, sustituyo x menos 2, si x es igual a 0, me queda 0 menos 2. ¿Esto a qué es igual, chicos? A menos 2. ¿Sale? Me voy con el siguiente. 1 menos 2. ¿Cuánto es? Menos 1. 2 menos 2 es igual a 0. 3 menos 2 es igual a 1. Y 4 menos 2 es igual a 2. ¿Vale? ¿Qué obtengo con esto? Pues ya obtuve los valores del contradominio. Y además de esto, pues obtuve pares ordenados. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo en Matemáticas 3 que ya nos daban unos pares ordenados para poder graficar? Bueno, pues aquí igual ya los tenemos. Aquí tenemos el primer par ordenado, que tenemos que es 0 en x y menos 2 en y. 1 en x y menos 1 en y. Aquí es 1. 2 en x y 0 en y. 3 en x y menos, no es cierto, y 1 en y. Y 4 en x y 2 en y. ¿Vale? Entonces, pues ya con esto, ¿qué podemos hacer aquí, chicos? Con esto de aquí. Una gráfica. Exacto, ya lo podemos graficar y ver cómo es que se representa esta función. Ahora, con lo que vimos en Mate 3, ¿qué creen que sea esta función? ¿Qué figura creen que haga si lo graficamos? A ver. ¿Una recta? ¿Por qué, Dana? Una recta. Muy bien. ¿Por qué? Porque no está elevada al cuadrado. Exactamente, justo, ¿no? Es una recta porque tenemos que es de grado 1 y habíamos nosotros revisado en Matemáticas 3 que cuando es, por ejemplo, es una ecuación cuadrática, ¿qué representa? El cuadrado, ¿Una ¿no? parábola? Una parábola. ¿Sí se acuerdan? Cuando teníamos una parábola, ¿se acuerdan que eran unas funciones cuadráticas? Ajá. ¿Se acuerdan que les decía, cómo vamos a determinar que una función es una parábola? Bueno, pues ya ahora ya sabemos que existe algo que se llama dominio y contradominio y podemos obtener sus valores para poder hacer la gráfica. ¿Sale? ¿Sí, chicos?
Sí, profesor. Está bastante sencillo, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, si yo les digo que obtengan el dominio y el contradominio de alguna función, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que realizar, ¿no? A qué nos referimos, que son los valores. La expresión que nos van a dar, que es f de x, esta es la regla de correspondencia, y a nosotros lo que nos tocaría es determinar los valores del dominio y del contradominio respectivamente. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, déjenme, regresamos al... Vale. Entonces, y bueno, pues tenemos funciones polinomiales. Una función polinomial, bueno, pues es de la siguiente forma. F de x es igual a n, bueno, que es, aquí, no, aquí se los estoy poniendo por grados, xn menos 1, y esto aquí, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues que podemos tener distintas expresiones, como por ejemplo, déjenme borro esto, x cuarta, ¿no? No sé, 3x cuarta más 2x cuadrada. Y bueno, esta es una forma general de expresar estas expresiones, ¿vale? Donde los coeficientes que se muestran en esta expresión son números reales, ¿no? ¿Quién me dice que es un número real? ¿Quién se acuerda? ¿Todos los números? Exacto, ¿no? Todos los números posibles, ¿no? Podemos tener desde un número entero, un número racional o una fracción, ¿no? Que regularmente son los que estamos ocupando, ya sean positivos o negativos, ¿no? El dominio lo constituyen todos los números reales y el grado de la función polinomial es el grado del polinomio en una variable, ¿no? De igual forma, así como lo determinamos ahorita en el ejemplo que vimos hace un momento, pues el grado del polinomio lo vamos a determinar con el valor del exponente mayor, ¿no? Entonces, vamos a ver ejemplos para las funciones polinomiales, ¿no? Aquí les pongo un pequeño ejemplo que les digo, por ejemplo, determina cuál de las funciones siguientes son polinomiales y les pongo estas opciones, ¿no? La opción A es f de x igual a 2x menos 3x cuarta. Opción B, g de x igual a raíz de x, f de x es igual a 0, g de x igual a 8, ¿no? Y les pongo solución. F es una función polinomial de grado 4, perdón, la A, ¿no? F de x. Ajá. G no es una función polinomial, o sea, g de x, que es la opción B. Aquí estoy poniendo cada una de, aquí estoy explicando cada inciso, ¿no? Inciso A, ¿no? F de x es una función polinomial de grado cuarto. G de x no es una función polinomial, la variable x está elevada a la potencia a un medio, que no es un entero negativo, o sea, eso no pasa nada. F es una función polinomial 0, no se le asigna grado alguno. G es una función constante diferente de 0, una función polinomial de grado 0. Entonces, la única que no es función, pues en este caso es la D y la B. Ajá, ¿por qué? Porque la D, pues es una constante, eso no es una función. Y de igual forma la G de X, ¿vale? La A y la C sí, porque la F es, pues de aquí ya tenemos toda la parte de la función polinomial, y C pues es 0, que es es la función polinomial 0, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenemos los tipos, que esto lo vamos a ver la siguiente clase, ¿sale? Para empezar a construir las gráficas. No sé si hasta aquí, para empezar a ver lo del dominio y los contradominios. Sí, perfecto. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos.